Bueno, entonces pónganme mucho cuidado. Cuando uno habla de la simplificación de fracciones, es el procedimiento contrario a la amplificación de fracciones. Acuérdense que nosotros cuando amplificamos, lo que hacemos es coger y multiplicar tanto el numerador y el denominador por un número para encontrar una fracción equivalente. ¿Cierto? Acuérdense que esas fracciones equivalentes son las que se escriben diferente, pero realmente representan lo mismo. Entonces, cuando nosotros tenemos una fracción, no solo la podemos simplificar, sino que también la podemos amplificar. Sino simplificar también, perdón. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, nosotros en la amplificación teníamos la fracción 2/3, ¿cierto? Y al amplificarla yo multiplicaba arriba por 2, entonces yo decía 2 por 2, 4, y abajo también multiplicaba por 2, 3 por 2, 6, ¿sí? En este caso es lo contrario. Vamos a suponer que a mí me dan la fracción 4/6 y yo tengo que dividirla arriba y abajo por algún número. El mismo número no puede ser diferente, sino tiene que ser el mismo número tanto arriba, tanto abajo, para que me dé una fracción equivalente, ¿no? Inicialmente, yo tengo que saber todas las tablas de multiplicar. Si yo no me sé las tablas de multiplicar, me queda muy difícil empezar a simplificar. Yo tengo que decir en qué tabla de multiplicar se encuentra el 4 y el 6 al mismo tiempo. Entonces yo miro, en la tabla del 4 está el 4, pero no el 6. En la tabla del 3 ni siquiera está el 4. ¿Sí? Entonces ahí yo identifico que es en la tabla del 2. Y lo que hago es coger y dividir. Yo digo 4 dividido en 2, 2. Y 6 dividido en 2, 3. Y encuentro la fracción equivalente que se escribe más pequeñito, pero me está representando lo mismo. ¿Sí? Otro ejemplo que voy a hacer por aquí. Si yo tengo la fracción 5/10, entonces, si yo me sé las tablas de multiplicar, que me las tengo que saber para hacer esto, yo digo, ¿en qué tabla de multiplicar se encuentra el 5 y el 10 al mismo tiempo? Entonces yo empiezo a recordar mis tablas de multiplicar y yo digo, pues en la tabla del 5. Es decir, que yo puedo simplificar esta fracción por 5. 5 dividido en 5, 1. Siguiente, 10 dividido en 5, 2. Es decir, que 5/10 es tener lo mismo que tener un medio. Si ustedes no se saben la tabla de multiplicar, pues es muy difícil. Por eso tienen que estarla repasando todos los días por lo menos unos 20 minuticos. Ahora, si yo les digo 10 dividido en 5 y no saben cuánto es, pues ¿qué nos toca? Rapidito hacer la división al lado de la hojita. ¿Listo? Voy a hacer otro ejemplo acá. Voy a tener la fracción, por ejemplo, 6/9. Tengo que mirar en qué tabla de multiplicar se encuentra el 3, el 6 y el 9 al mismo tiempo. ¿En qué tabla? Díganme ustedes, chicos. En la del 3. En la tabla del 3. Es decir, que voy a dividir por 3. 6 dividido en 3, 2. Si yo no sé cuánto es eso, nos toca hacer la división. 6 dividido en 3, 2, porque 2 por 3, 6. ¿Y cuánto es 9 dividido en 3? Espérate, te estoy pensando. 3. ¿Listo? O Acuérdense. sea, es por el número que sí, o sea, digamos, o sea, ¿cómo te explico? 3 por 1 es la número 1, ¿sí? Y da 3. Entonces, 3 por 2 es 6 y es la número 2 y da 6. Entonces ¿Sí? tomas el 2, el número que multiplicas por el 3 para que te dé 6. Aquí, el número que multiplicas por 3 para que te dé 9, que es el mismo 3. Es decir, que 6/9 es tener lo mismo que 2/3. Son fracciones equivalentes. ¿Listo? Vamos a hacer otro ejemplo. ¿Sí? Voy a tener la fracción por aquí. 12, 24avos. No, esa no. Profe, 12/32avos. Voy a tener esta. ¿En qué tabla de multiplicar uno puede encontrar el 12 y el 32 al mismo tiempo? en la del 2. En la del 2, claro que sí, me sirve la del 2. Entonces voy a hacerlo por Teacher, 2.
No importa si se pasan porque No la del 2 importa. llega hasta el 20. Ah, No, acuérdense que las tablas de multiplicar son infinitas, esas nunca se acaban. Aquí Porque me los números sirve, son infinitos. aquí me sirve el número 2. ¿Qué otro número me sirve? A ver, vayan repasando ustedes tablas de multiplicar y piensen en qué tabla está el 12 y el La 32. del 3, profe. En la del 3. ¿Qué número yo multiplico por el 3 para que me dé 32? 3 por 10, 33 por 3, 3 por 11, 33, se me pasa totalmente. La del 2 también. La del 2, sí, ya la tengo anotada que fue la que tú me dijiste, Damián. la del 7. La del 7, ¿por qué número multiplicamos el 7 para que nos dé 12? En la No. tabla del 7 no está el 12. La del 7. La del Sí, 6. profe, la del 3. La del 6, profe. La del 6. 6 por 6, 12. 6 por 2, 12, perdón. Pero, ¿qué número multiplico por 6 para que me dé 32? El 32 no está en la tabla del 6, por eso les digo que toca ahí sabernos bien las tablas. No, solo es la del 2. Por 2. Profe, la Señora, 3. No, por 1. También hay por 1. La del 4. la del 4, gracias, Carla. La del 3 no me sirve porque ¿qué número multiplico yo por el 3 que me dé 32? Eso es mentira, Ana María. Entonces, yo Ah, puedo sí, profe. simplificar esta fracción por 2 y por 4. Si yo simplifico esto por 2, pues tengo que dividir tanto el numerador como el denominador por 2. Entonces digo, 12 dividido en 2, 6, porque 6 por 2, 12, ¿cierto? Y 32 dividido en 2, 16, porque 16 por 2 me da 32. ¿Listo? Siguiente. También la puedo simplificar por el 4. Siempre es mejor tomar el número mayor, es decir, en este caso es preferible siempre tomar el 4 y no el 2. Un número multiplicado por 4 que me dé 12. ¿Cuánto es 12 dividido en 4? Repito. Espera. Es 3, sí. 3. ¿Listo? Porque 4 por 3, 12. ¿Y qué número multiplico por 4 para que me dé 32? 8. 8. Es decir, que tener 12 32avos es lo mismo que tener 3 octavos. Y siempre tomamos el número mayor. Es decir, en este caso, simplificamos por 4. ¿Listo? Entonces van a copiar, por favor, estos ejemplos bien clarito y aquí al frente le van a poner por qué número simplificamos. Entonces, simplificamos por 5. ¿Cierto? Aquí, ¿por qué número? Perdón, por 2. En este sí simplificamos por 5. Entonces acá simplificamos por 5. Aquí simplificamos por 3. Entonces fíjense que si nosotros no sabemos las tablas de multiplicar, nos va a quedar muy difícil. Simplificamos por el 4. Entonces van a copiar, por favor, esos 4 ejemplitos. Profe, Les voy a ir poniendo una actividad, entonces vamos a hacer la actividad rápido, sencillito. Intenten hacerlo lo mejor posible. En esta oportunidad no importa que nos equivoquemos porque hasta ahora pues estamos aprendiendo, pero la idea es que lo intentemos hacer lo mejor posible. ¿Listo?
Teacher, hoy mi perrito se despertó temprano, ya está despierto. Ujú. Listo, chicos. Esos 5, por favor. ¿Sí? Entonces, para eso es necesario sabernos muy bien las tablas de multiplicar. Entonces, voy a explicar aquí estos ejemplos. El 4 y el 6. El 4 y el 6 son dos números que están en la tabla de multiplicar del 2. ¿Cierto? Si tú ves, está 4 por 1, 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 2 por 3, 6. Es decir, el 4 y el 6 están en la tabla de multiplicar del 2. Entonces, podemos coger y dividir tanto arriba como abajo por el 2. 4 dividido en 2 me da este 2 de acá, ¿cierto? Y 6 dividido en 2 me da 3, ¿cierto? Porque 3 por 2, 6. Entonces, esta fracción 4/6 es igual a 2/3. ¿Listo? En el segundo ejemplo, yo tengo 5 décimos, ¿sí? Entonces, yo identifico, yo digo, el 5 y el 10 son dos números que están en la tabla de multiplicar del 5. Entonces, yo puedo simplificar esa fracción por 5. 5 dividido en 5, 1. O un número que multiplicado por 5 me dé 5, pues 1. Y un número que multiplicado por 5 me dé 10, pues es 2. Entonces, 1/2 es igual a 5 décimos. En el siguiente caso, el número 6 y el número 9 están en la tabla del 3, es decir, vamos a simplificar por 3. Un número que multiplicado por 3 me dé 6, el 2, y es este 2 que tengo acá. Y un número que multiplicado por 3 me dé 3, pues es también el 3. O digo, 6 dividido en 3, 2, y 9 dividido en 3, 3. Y lo mismo con este. El 12 y el 32 son dos números que están en la tabla de multiplicar del 4. Entonces yo puedo simplificar por 4. Un número que multiplicado por 4 me dé 12 es el número 3. 3 por 4, 12. Y 8 por 4, 32. Que es lo mismo que decir 12 dividido en 4, 3. Y 32 dividido en 4, 8. Entonces, eso es lo que tienes que hacer acá. Identificas en qué tabla de multiplicar está cada uno de los números de la fracción, el numerador y el denominador, y tienes que dividir por eso. ¿Listo?